Amigos, sean ustedes bienvenidos a esta sección denominada Entrevistas Jurídicas. Mi nombre es Diego Palomino, miembro del taller de especialización en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que agobia a la sociedad, no solo por el nivel de alarma social que provoca, valga la redundancia, sino por la complejidad dogmática que este tema representa, y es pues los delitos contra la administración pública. Para ello, en esta oportunidad, el doctor Ramiro Salinas Siccha podrá ayudarnos a resolver distintas incógnitas. El doctor es juez superior titular en la Corte Superior de Justicia especializada en crimen organizado y corrupción de funcionarios. Asimismo, el doctor es docente en diversas universidades, tales como la Universidad San Martín de Porres, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ha sido docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor pues es autor de diversos artículos y libros, entre los cuales destaca los delitos contra la administración pública, los delitos contra el patrimonio, entre otros. Doctor, saludamos su colaboración en esta oportunidad a nombre del taller. No, muchas gracias por haberme visitado y pedirme esta entrevista y gracias también por las palabras de introducción. Así que yo debo felicitarlo por la iniciativa de dar a conocer los aspectos dogmáticos, en este caso el derecho penal. Y ahora, por supuesto, vamos a conversar sobre este nuevo curso en las universidades en San Marcos, en la Católica, por ejemplo, este curso de todo un ciclo, y en San Marcos de todo un año, que se denomina delitos contra la administración pública, porque se ha llegado a concebir, pues ya las Naciones Unidas ha señalado que los delitos de corrupción de funcionarios es un flagelo mundial. Entendido. Doctor, nos gustaría empezar con una pregunta introductoria muy básica. Para usted, ¿qué es la administración pública y cuál es su bien jurídico protegido? Bien, eso es importante conocerlo. ¿Qué es la administración pública? Siempre se me pregunta y hay mucha confusión. Y la administración pública no es otra cosa que el Estado mismo. ¿Y qué es el Estado? Algo más concreto. El Estado es la actividad, la labor que desarrollan tanto funcionarios como servidores públicos al interior de una institución pública para que éste en general cumpla la finalidad última del Estado. ¿Cuál es la finalidad última del Estado? Y eso nos enseñan en las universidades los profesores de Derecho Constitucional. La finalidad última del Estado es el lograr el bien común. Entonces, en concreto, ¿qué es la administración pública? Es el Estado. Correcto, doctor. Usted nos ha hablado de servidores y funcionarios públicos. ¿Existe diferencia entre estos dos y a partir de cuándo es que asumen este cargo para los fines jurídico-penales relevantes? Por supuesto, hay mucha, aun cuando los tipos penales se refieren a funcionario o servidor público, hay mucha diferencia entre uno y otro. Se considera en nuestro sistema jurídico al funcionario público aquella persona que trabaja en una institución pública con el poder de decisión, con el poder de ordenar, de planificar sobre qué va a ser la institución pública en concreto. En cambio, el servidor público es una persona que también trabaja para el Estado, pero sin poder de decisión, es decir, no ordena, no planifica, más bien realiza la actividad que le ordena o dispone el funcionario público. Y esta diferencia hay que tenerlo en cuenta para efectos de graduar la pena o individualizar la pena por parte de los jueces, pero claro, antes el abogado tiene que conocer esta diferencia para si, por ejemplo, está defendiendo a un servidor público, tiene que hacer que el juez le aplique una pena menor que un funcionario público. O si el fiscal está investigando y luego va a acusar a un funcionario, un servidor público, jamás la pena que va a solicitar debe ser la misma, sino debiera siempre diferenciar entre lo que es el funcionario público y el servidor. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque el funcionario público, como vuelvo a decir, tiene mayor responsabilidad en el sentido de que tiene el poder de decisión o el poder de planificar, de ordenar dentro de la institución pública. En cambio, el servidor es solamente un peón, yo diría es un obrero de la institución de justicia sin poder de decisión. Ahí viene la diferencia que debemos conocer. Claro. Doctor, en 1963 el doctor Claude Roxin pues, nos aporta una teoría muy importante que es la teoría de infracción de deber, mientras que años más tarde el doctor Bernd Schunemann pues, postula los delitos de posición de garante, los delitos especiales de garante, disculpe. ¿Existe alguna diferencia entre ambos y cuál es el utilizado en este tipo de delitos? Por supuesto, pero antes de responder a la pregunta tenemos que decir que siempre ha sido un problema, y en el Perú todavía sigue siendo un problema, que cuando se investiga a muchas personas que han cometido un delito funcionarial, por ejemplo un peculado, siempre el problema es determinar
quién responde como autores y como cómplices. Y por supuesto, si nosotros en el Perú seguimos aplicando nuestro Código Penal a rajatabla, vamos a cometer muchos errores. ¿Y esto por qué? Porque si uno lee el artículo 23, 24 y 25 de nuestro Código Penal, se va a llegar a la conclusión de que se ha recogido la teoría del dominio del hecho. Es decir, es autor aquel que tiene las riendas del acontecimiento delictivo y cómplice aquel que le ayuda. Y todavía hay otra diferencia entre cómplice primario y cómplice secundario. Cómplice primario es aquel que ayuda al autor a cometer el delito que sin su participación no hubiese sido posible la comisión del delito. En cambio es secundario porque se dice que su participación es prescindible, es decir, con su participación o sin su participación igual se hubiese cometido el delito. Pero fíjense, esa es la teoría del dominio del hecho, también sistematizada, no vamos a decir creada, sino sistematizada por Roxin en un pequeño libro que lo publicó en 1963. Y entonces, esa teoría se ha recogido en nuestro Código Penal. Y cuando ahora que estamos en el boom de los delitos contra la administración pública, es decir, desde el año 2000, cuando se comienza a investigar, a juzgar delitos funcionariales, el juez, no tan experto en estas cuestiones, y el fiscal, por supuesto, echa mano al artículo 23, 24, 25 del Código Penal. ¿Eso qué significa? Echa mano a la teoría del dominio del hecho, sin darse cuenta que en 1963, como muy bien lo ha mencionado, el doctor Roxin, ya junto a la teoría del dominio del hecho, había publicitado y sistematizado la teoría de infracción de deber. Y nos dijo algo así, que para los delitos de dominio, o normalmente conocidos como comunes, para saber quién es autor y quién es cómplice, debe aplicarse la teoría del dominio del hecho, que hemos mencionado brevemente. Y por supuesto sus críticos en esa época, yo no he estado ahí, pero seguramente le dijeron, oiga señor, pero su teoría está muy bien para los delitos de dominio o comunes, pero no, ¿qué pasa con los delitos funcionariales? Y entonces ahí Roxin seguramente ha dicho, no se preocupen muchachos, acá tienen mi otra teoría. Y ahí aparece la teoría de infracción de deber. Y algo muy concreto, ¿qué dice esta teoría de infracción de deber? Es autor, es decir, cuando en un hecho funcionarial, por ejemplo, participan varias personas, se responderá como autor o será autor aquel que ha participado en la comisión del hecho, pero infringiendo un deber especial de carácter penal. Y cómplice será aquel que ha participado también en la comisión del hecho delictivo, pero no ha infringido deber especial alguno. Oiga, ¿y por qué no infringe deber especial alguno? Porque no lo tiene. ¿Y por qué no lo tiene? Porque, por ejemplo, no trabaja para el Estado, es un extraño, o como dicen los italianos, un extranjero. ¿Entiende? Entonces, ahí aparece, y desde 1963 hasta ahora, ya a nivel dogmático, tanto Roxin como Jacobs han aceptado, incluso el mismo Bert Schunemann, claro, aunque le da otra nomenclatura, han aceptado que hay dos tipos de delitos en los códigos penales: delitos de dominio o comunes y los delitos de infracción de deber, que antes se denominaban delitos especiales. Esa clasificación de delitos especiales y delitos comunes ha quedado ya es histórico, ha quedado relegado. Ahora el jurista, ya sea estudiante de derecho, juez, abogado, fiscal, tiene que hablar de delitos de dominio o comunes con delitos de infracción de deber. Entonces, antes de hablar de Schunemann, por supuesto, en 1963 publicita Roxin su teoría de infracción de deber, y 4 años más tarde, el doctor Jacobs habla también de la teoría de infracción de deber, pero con un contenido diferente. Él, por ejemplo, dice algo así, que la teoría del dominio, la teoría de infracción de deber no solamente sirve para saber quién es autor y quién es cómplice, más bien él decía que la infracción de deber ya es causa suficiente para sancionar al infractor, para sancionar al autor. Y por supuesto no estamos de acuerdo con esa posición, porque de acuerdo a nuestro sistema jurídico, por ejemplo, para sancionar al peculado no es suficiente determinar si el funcionario o servidor infringió su deber. Es necesario que otros que concurran en la conducta, otros elementos más. Y entonces, años después, aparece Bert Schunemann, que es discípulo, hay que saberlo, y hay que hacerlo conocer, que es discípulo directo de Roxin.
Y por supuesto él al inicio parece que planteaba la teoría de infracción de deber igual que Roxin, pero años después él se aparta. Años después él ya no habla de delitos de infracción de deber, sino habla de delitos especiales de garantes. ¿Y qué señala él? De que hay que respondería como autor en un hecho donde concurren varias personas, aquel que tiene el dominio de la causa del resultado. ¿Y esto por qué? Porque él en su concepción trata de equiparar, trata de hablar de la autoría siempre con conceptos de dominio. Para él, por ejemplo, el autor debe tener una sola característica. Es autor aquel que domina. Él antes decía, pues en la teoría del dominio del hecho se dice aquel que domina la rienda del acontecimiento delictivo, y Schunemann dice en los delitos de infracción, en los delitos especiales de garantes sería autor aquel que domina las causas del resultado. Lo que él quiere es encontrar un concepto único. Y nosotros, por supuesto, decimos que eso no puede ser, porque por la misma naturaleza de los delitos, es decir, por la construcción misma del tipo penal, o por la misma naturaleza del tipo penal, son delitos diferentes, tienen estructura diferente. Y por lo tanto, como bien lo hace Roxin, tiene que darse conceptos diferentes al autor y a los cómplices, por supuesto. Totalmente entendido. Doctor, en su libro Delitos contra la Administración Pública, que lo tenemos acá presente, hemos encontrado la figura de los delitos especialísimos. Díganos, ¿por qué en ella los funcionarios o servidores públicos que no tienen una función directa de custodia con el objeto material del delito son considerados cómplices unitarios? Sí, ahora, por ejemplo, ya estamos hablando de delitos de infracción de deber especialísimos, en el sentido de que para ser autor, por ejemplo, el peculado, enriquecimiento ilícito, negociación incompatible, colusión, por mencionar algunos, no es suficiente para responder como autor ser funcionario servidor público. No es suficiente. Es necesario que concurra algo más. ¿Qué es ese algo más? Ya la Corte Suprema, en acuerdos plenarios incluso y en diversas casaciones, ha señalado que ese más sería la relación funcional. ¿Esto qué significa? Que el sujeto tiene que tener a su disposición pero no el bien jurídico, sino el objeto del delito. ¿Esto qué significa? Que en el peculado solamente va a ser autor aquel funcionario servidor público que en la institución pública o es administrador, o es custodio, o es percibidor del bien. Cualquier otro funcionario servidor público que, por ejemplo, se apropie del dinero del Estado, no responderá como peculado, podrá responder por otro delito, por supuesto su conducta no va a ser impune. ¿Entienden? Entonces, en el delito de colusión también el tipo penal del 384 señala que solamente va a ser autor aquel funcionario servidor público que por razón de su cargo participe en cualquier etapa de las contrataciones. Es decir, solamente pueden ser autores, por ejemplo, el titular del pliego, que tiene el deber de supervisar las obras públicas, o los integrantes de una comisión especial. Oiga, y los demás que no participan en esas comisiones, pero que se han coludido, no cometen colusión, no respondería por colusión. Oiga, doctor, ¿y su conducta sería impune? No es impune, sino su conducta se tendría que tipificar en otro tipo penal. Entonces, por eso decimos que son delitos de infracción de deber especialísimos, porque no cualquier funcionario servidor público puede ser autor de esos delitos. Y claro, esos delitos están especificados en el Código Penal. Correcto. Doctor, la última pregunta para poder culminar esta sección. ¿Cree usted que se está aplicando inadecuadamente el principio de confianza en las relaciones jerárquicas y de subordinación de la administración pública? Pongo un ejemplo, que es pues el funcionario público que quien delegando funciones propias de su cargo a un subordinado, que finalmente ese subordinado pues incurre en un acto delictivo de naturaleza de los delitos contra la administración pública. Ese es el contexto. ¿Puede el funcionario público alegar haber obrado bajo el principio de confianza? Sí, por supuesto, los criterios de imputación objetiva son de invocación frecuente por los abogados defensores que defienden a imputados por delitos funcionariales, y claro, el principio de confianza es invocado en forma frecuente. Sin embargo, ya antes, de repente, a los fiscales y a los jueces sorprendían este tipo de argumentos o estas alegaciones de defensa. Sin embargo, actualmente ya incluso la Corte Suprema está despertando y está
poniendo en claro de que no es tan cierto que el titular del pliego, por ejemplo, pueda delegar funciones ante un gerente y él se libraría de todo tipo de responsabilidad por el principio de confianza, es decir, alegando de que como yo le delegué las funciones de administrar, por ejemplo, yo he tenido confianza de que él va a actuar de acuerdo a la ley, y si él ha cometido delito yo no tendría ninguna responsabilidad. Eso ya está quedando relegado. La Corte Suprema ya ha señalado en varias casaciones en el sentido de que el que delega también tiene la función de delegar bien, también tiene la función de supervisar al delegado para que haga las cosas bien. Si no lo hace, por supuesto, respondería como autor del delito de, por ejemplo, colusión, peculado. ¿Y por qué colusión? Porque colusión, y me dirijo siempre al delito de colusión, porque si nosotros vamos a la ley de contrataciones, ahí vamos a encontrar el artículo 8, me parece que señala que los titulares del pliego tienen el deber de supervisar todas las etapas de la contratación pública. Fíjate, todas las etapas. Entonces, y por supuesto, algún abogado seguramente le ha sugerido a algún presidente regional o a algún alcalde de que esa función de supervisar lo delegue. Por supuesto lo puede hacer, pero eso no significa que va a evadir cualquier tipo de responsabilidad penal. Porque si al final se descubre que el delegado fue una persona, por ejemplo, que no reunía los requisitos que exige la ley, o ha delegado a un familiar, o ha delegado a una persona incompetente, por supuesto el titular del pliego tiene que responder por el delito que se haya cometido. Entonces, el principio de confianza es invocado frecuentemente y hay casos donde puede funcionar, pero ahora en estos casos que estamos juzgando de delitos funcionariales cometidos por organizaciones criminales, es muy raro que funcione ese argumento. Doctor, muchas gracias. Ha quedado en claro pues en esta oportunidad que este tipo de delitos merecen pues un especial cuidado, porque la abundancia en el contenido dogmático penal que contiene es aquel que va a sustentar la manera de los cuales los actores jurídicos, sean pues desde una perspectiva de abogado, fiscal, juez o incluso un estudiante, debe darle este cuidado respectivo al momento de estudiar este tipo de delitos. Por favor, doctor, no queremos despedirnos, no sin antes escuchar unas reflexiones de parte suya a la comunidad académica. Sí, por supuesto, aprovecho esta oportunidad para volver a repetir, aunque yo siempre lo digo esto en las universidades o en los espacios que siempre me invitan a dar conferencias, en el sentido de que debemos dedicarnos al estudio serio de los delitos contra la administración pública. ¿Esto por qué? Porque yo siempre digo así, siempre lo hemos tenido en los códigos penales, pero nunca le dimos espacio suficiente para estudiarlo y conocerlo bien. Jueces, fiscales, abogados. No se le dio la importancia debida hasta el año 2000. El año 2000, cuando se comienza a destapar todos los actos de corrupción que había cometido el gobierno fujimorista, recién desde ahí en el Poder Judicial y en el Ministerio Público se crearon sistemas anticorrupción, y desde ahí los jueces y fiscales comenzaron a capacitar, y desde ahí los abogados también a capacitar. Pero fíjate, desde el año 2000 hacia atrás no teníamos ni noticias de estos delitos contra la administración pública. Entonces, desde el 2000 al 2020, yo siempre digo, ahora por ejemplo estamos cumpliendo 20 años del estudio de los delitos contra la administración pública y todavía no lo conocemos bien. Parece que hay ya profesionales que se dedican a cultivar esta rama y ya hay en las universidades cursos de delitos contra la administración pública, todavía no lo conocemos bien, y entonces es importante sugerir a los estudiantes, a los profesionales del derecho, de que se traten de conocer un poco más los delitos contra la administración pública. Oye, ¿y por qué? Para que el abogado, por ejemplo, que defienda a un imputado por delitos de corrupción de funcionarios, no deje pues que el juez de repente lo avasalle, o de repente el fiscal lo acuse por un delito que realmente no tiene las características de delito funcionarial. Y por otro lado, el fiscal tiene que conocer estos detalles para que acuse realmente a quien debe acusar por un delito funcionarial, y si no es así, no reúne todos los requisitos o todos los elementos que exige el tipo penal, por supuesto buscar otro tipo penal por el cual acusar, porque ahora ya si acusamos por un delito de peculado y al final, por ejemplo, el juez llega a determinar que no hay delito de peculado, lo tiene que absolver.
Oye, pero ¿y el millón de soles que se hurtó? Por supuesto, ya antes, por ejemplo, se decía, remítase copias a la fiscalía para que proceda de acuerdo a sus atribuciones, es decir, para que lo investigue por hurto. Sin embargo, ahora ya con el nuevo Código Procesal Penal no se puede hacer eso, porque si se hace y el fiscal comienza nuevamente a investigar, por supuesto ahí va a venir un buen abogado y va a plantear pues un nebis in idem procesal, esto es no dos veces por los mismos hechos, y esto ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado pues que los errores que se produzcan por el Estado a consecuencia de los errores que cometen sus jueces o fiscales, no tiene por qué cargarlo el ciudadano, no tiene por qué cargarlo el imputado. ¿Eso qué significa? Que el Estado tiene una sola oportunidad para investigar un delito funcionarial. Si el fiscal o el juez se equivoca, por supuesto, no hay forma de volverlo a investigar por un delito diferente. Por eso es importante conocer bien estos delitos y por supuesto por parte del juez tiene que conocer estos aspectos porque al final pues nosotros administramos justicia y quisiéramos pues aplicar el principio de justicia, que siempre digo en cuestión penal el principio de justicia se materializa cuando el juez tiene que condenar a quien tiene que condenar, es decir, a quien ha cometido el delito y hay pruebas suficientes para que determinen que ha cometido el delito, y absolver a quien no ha cometido el delito o absolver a quien de repente no hay prueba suficiente que determine su culpabilidad. Así que yo le termino esto agradeciéndole y felicitándole por la iniciativa de crear este espacio para poner en conocimiento del público en general, entendido por supuesto en derecho o conocedores del derecho, para que tengan mayor empeño, mayor énfasis en el conocimiento, en este caso, de los delitos contra la administración pública. Muchas Así que te gracias, agradezco. doctor. Muchas gracias, muy amable. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver este video.